tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos al programa. Soy Juliana Oxenford. Esto es Al Estilo Juliana. Gracias por la preferencia, gracias por seguirnos. Estoy en el Twitter como @Juliana Oxenford, también en el Facebook. Me tomo mi tiempo. A veces, evidentemente, me demoro un poco porque es difícil tratar de responder cada uno de sus comentarios, pero tengan por seguro que leo cada uno de los mensajes que ustedes me hacen llegar. Y gracias de verdad, porque debo decir que la mayoría son opiniones positivas. Algunas también nos dicen, oye, hay que cambiar tal cosa, inviten a tal o cual persona, pero siempre con respeto y como se tienen que dar las cosas. Empezamos una semana complicada porque Marisol Espinosa, la primera vicepresidenta de la República, ya sabíamos desde la semana pasada que había renunciado al Partido Nacionalista a través de una carta del 8 de octubre, pero que recién nos vinimos a enterar hace algunos días que ella había enviado a Nadine Heredia, que es la presidenta de esta agrupación, diciéndole esto es una renuncia irrevocable. Entonces la pregunta que quedó en el aire es, ¿y qué va a pasar con Gana Perú? Claro, se entiende que si se fue del Partido Nacionalista, difícilmente se quede dentro de este grupo en el Congreso de la República, pero igual las cosas no estaban del todo claras y esto generó evidentemente suspicaces opiniones. Hoy eso fue aclarado a través de este documento de fecha de 19 de octubre del 2015, donde Marisol Espinosa le dice a Hugo Carrillo Cabero, que es el vocero de la bancada de Gana Perú: presento a usted como vocero acreditado de la bancada nacionalista en el Congreso de la República mi renuncia a este bloque parlamentario. Tendrá algunas, no sé, ideas, algunas quizás invitaciones para conformar alguna otra agrupación política. Quizás sí, Marisol Espinosa ha demostrado ser una persona honesta, una persona cauta, una persona con un buen manejo político en todo caso. No sabemos qué va a suceder, estamos ahí al tanto porque ella tampoco da mayores declaraciones y el propio presidente de la República el fin de semana, cuando fue consultado, salió a decir no, yo no sé nada, o sea, con él no es, antes de invitar y presentar a Omar Chejade, ex congresista justamente de Gana Perú. Vamos a recordar lo que dijo el presidente de la República cuando le preguntaron por Marisol Espinosa. Y hoy que le consultaron por la renuncia a Gana Perú, bueno, dijo exactamente lo mismo. Así que es lo mismo, valga la redundancia, presentar su versión del fin de semana con la de hoy. Aquí va. No, jamás ella me ha comunicado esto y tengo entendido que tampoco se lo ha comunicado a la presidenta del partido. Es más, en fechas posteriores a la fecha de la publicación de esta noticia, nos hemos reunido con los tres aquí para hablar temas políticos y en esas reuniones tampoco nos ha anunciado esta decisión ni nos ha siquiera insinuado esta situación. Por eso que para nosotros es un tema poco claro y creemos que es la señora congresista Marisol Espinosa la que tiene que aclarar este tema, porque en realidad si yo estuviera en una situación así, yo informaría, en primer lugar, le informaría al presidente de la República, al presidente del partido, y no lo haría por escrito, lo haría personalmente. Esto fue el sábado, pero es difícil creer que una persona además que ha demostrado siempre ser alguien seria en sus labores como parlamentaria y como primera vicepresidenta no haya tenido por lo último la consideración de decirle a su jefe directo, que es el presidente, me voy, no me siento cómoda. Me sumo a este grupo de parlamentarios que se ha retirado del nacionalismo, que ha dado un paso al costado con relación a la bancada de Gana Perú. Empezaron 47 y quedan 27 o 28. Es escandaloso, imagínense ustedes. Todavía faltan algunos meses para que se vaya este gobierno a su casa o no sabemos dónde, pero ya se han quedado mínimo con 20 parlamentarios menos. Uno de ellos es Omar Chejade, con quien arranco el programa de hoy. Está aquí conmigo y mientras escuchaba a Omar, al presidente de la República, decía: es imposible lo que está diciendo Humala. ¿Por qué es imposible? Gracias por venir. Gracias por la invitación nuevamente, Juliana. Bueno, porque la que está renunciando, la que ha presentado un documento formal, la que tiene un cargo de recepción de algo tan importante como una renuncia, no es pues, con todo respeto, ¿no?, quien vende frutas en el partido, el portero, no, es la congresista una congresista de la República, una señora congresista, y además la vicepresidenta de la República, que nada más y nada menos es Marisol Espinosa, la que se queda encargada del despacho presidencial cuando el jefe de Estado viaja al extranjero. Entonces, si no sabía el presidente, si no sabía la presidenta del partido, estamos hablando prácticamente de un partido o de un movimiento chicha.
en el que hay una descomposición absoluta en la que ni el jefe de Estado, ni el líder o la lideresa del partido, la presidenta del partido, saben absolutamente nada de la renuncia nada más y nada menos que la vicepresidenta de la República. En resumen, usted lo que dice entonces es que lo que acabamos de escuchar en boca del presidente de la República es mentira. Es inverosímil, es absolutamente inverosímil, es difícil de creer. Fíjate que, por ejemplo, el día de hoy, Marisol Espinosa ha renunciado también a la bancada nacionalista, como no podía ser de otra manera, y presentó su renuncia a las 9:08 de la mañana. Y a las 10:30 todo el Perú ya conocía la renuncia de Marisol Espinosa. O sea, si el Congreso de la República lo sabe a los pocos minutos y se hace público, extensivo a todos los medios de comunicación, ¿cómo no se va a hacer extensivo, por lo menos al presidente de la República y a la lideresa del Partido Nacionalista? La última vez que conversé con usted y que justamente esa reunión tuvo que ver con su alejamiento de la bancada, porque lo echaron en su caso, usted habló de Marisol Espinosa y dijo que era una de las parlamentarias de la bancada oficialista más maltratada, que no se la había considerado incluso para postularla en la mesa directiva cuando ella era quien merecía, por último, esa nominación, por decirlo de alguna forma, ya que contaba con la simpatía de la mayoría de integrantes de Gana Perú. ¿Qué cree que la llevó finalmente a tomar esta decisión? Es la crónica de una renuncia anunciada. Es evidente que ha habido maltrato, no la dejaron presidir la mesa directiva del Congreso de la República, a pesar del gran consenso que tenía. La persiguieron a través de elementos de inteligencia del gobierno, haciéndole reglajes. Ha habido una serie de maltratos en la interna dentro de la bancada, pero fundamentalmente dentro del Partido Nacionalista y dentro del gobierno, del Palacio de Gobierno. Hubo una serie de actos de celos y de pullas internas que obviamente obligaron a la señora Espinosa a renunciar. También había un tinte ideológico, probablemente. Creo que hemos pasado del proyecto, del programa de la gran transformación a la gran usurpación. Eso está clarísimo. Y creo que esas cosas hartaron evidentemente a Marisol Espinosa, que de manera legítima presentó su renuncia hace un mes. ¿Pero por qué presentó su renuncia al Partido Nacionalista hace un mes y recién hoy a la bancada de Gana Perú? ¿No es un poco ilógico? Porque finalmente todo tiene que ver con el gobierno, con Nadine Heredia, con Ollantumala, y si te molesta algo, es algo que representa todo un conjunto, no necesariamente ciertas cosas. Yo me imagino que ha habido un soportómetro. Marisol Espinosa, si hubiese tenido cálculo político, probablemente hubiese renunciado en mayo o en junio y hubiera postulado al Congreso de la República Juliana y hubiera ganado la presidencia del Congreso. ¿Tanto así? Sin embargo, fue considerada, sí. Es que Marisol Espinosa es una persona que es querida por tibios y troyanos, ¿no es cierto? Salvo en Palacio de Gobierno, por supuesto, que nunca fue querida, hubo celos, qué sé yo. Pero más allá de eso, dentro del Congreso de la República es una persona querida. Y ella despertaba consensos. Y lamentablemente no la dejaron. Si hubiera tenido un cálculo político malévolo, seguramente hubiera renunciado en abril o mayo. No lo hizo, el soportómetro aguantó seguramente hasta el mes de septiembre y lo hizo de manera legítima, ya es demasiado, ¿no? Asumo que cuando habla de celos desmedidos y de esta antipatía, que de hecho ahora a esas alturas del partido y con lo que hemos conocido es innegable, vienen más de parte de la primera dama que del presidente de la República. Esa es una posibilidad muy fuerte. No solamente de la primera dama, también hay ciertos comisarios del gobierno. ¿Como quiénes? No, ya todo el mundo lo sabe. No, yo no. Son las personas que salen a responder normalmente, ¿no? Por ejemplo, ayer vi un Twitter absolutamente infamante de uno de los comisarios del gobierno. ¿Quién? Vamos, Teófilo Gamara, José Gutiérrez, Daniela Mugataz. Ya sabemos que decía que nadie se debe sorprender porque en todo movimiento político había una depuración. Ese fue un faltamiento de respeto a la vicepresidenta de la República, o sea, la están depurando, ¿no? O sea, yo creo que esos gestos inelegantes que han tenido como corolario al propio jefe de Estado, que a mí me extrañó muchísimo, me da mucha pena el día de hoy, cuando ha hablado que aclare la señora Espinosa, que aclare Marisol, ¿no es cierto? Cuando el que debe aclarar es él, porque él es el líder de un partido político, es fundador, al igual que su señora esposa. Entonces, ellos deben aclarar lo que ha sucedido, ellos deben aclarar la falta de liderazgo y por qué se han ido una serie de fundadores del Partido Nacionalista, ¿no es cierto? ¿Quiénes quedan hoy día? Los advenedizos, ¿no? Es decir, el señor Urresti, que el día de hoy, o el día de ayer, convoca, como si fuera el non plus ultra, a la candidatura de un señor muy respetable, que ha tenido un buen ministerio como Milton Bon Gese,
pero que no es del Partido Nacionalista. Entonces lo que le está diciendo es, inscríbete dentro del Partido Nacionalista y sé el precandidato de cara a las elecciones del 2016. O sea, estamos en un partido chicha, en una descomposición institucional bastante relevante. Entonces, en vez del presidente de la República de tener la postura de un verdadero jefe de Estado, Juliana, y decir, oiga, lamentamos profundamente la renuncia de Marisol Espinosa, la invitamos de alguna manera a participar todavía en el gobierno y saludamos y agradecemos todos estos años que ha dado por el Perú, por el país, por la vicepresidencia y por la institución. No, simplemente que aclare la señora Espinosa y después sale el premier a decir, bueno, la vicepresidencia es un cargo honorífico. O sea, estamos ante una falta de respeto y ante una inelegancia por parte de los líderes del gobierno. ¿Y a qué le adjudica esa actitud de los líderes de gobierno? Falta de jerarquía, ¿no? Falta de jerarquía, cree usted. De clase, ¿no? Y de falta de clase también que Daniela Bogotá salga a decir que el Partido Nacionalista es lo suficientemente grande como para andar preocupándose si 4 o 20 militantes de pronto renuncian. Creo que Daniela ha postulado a la presidencia también, ¿no? O sea, es uno de los bolos de los precandidatos que se alistan para competir con Urresti y alguno más seguramente para la presidencia del Partido Nacionalista. Bienvenido por Daniel, enhorabuena por Daniel, porque por lo menos es uno de los fundadores del Partido Nacionalista, está desde el 2006, es uno de los camisetas, ¿no? Pero bueno, probablemente su comportamiento, sus declaraciones obedezcan a querer legítimamente y válidamente postular a la presidencia por el Partido Nacionalista, ¿no? Pero la pregunta es, los otros, los que se fueron, ya sea porque los expectoraron o porque decidieron renunciar, como es el caso de Marisol Espinosa, ¿por qué aguantaron tanto? Porque finalmente es una situación parecida a la de la mujer maltratada, que se queja de que le pegan, que se queja de que le sacan la vuelta, que se queja de que el marido no pone un sol en la casa y encima lo tiene que mantener, pero sigue viviendo con él y durmiendo en la misma cama. ¿Sabes qué? Sí. En el caso del ejemplo que has puesto, seguramente esa esposa soporta porque tiene hijos, porque de alguna manera tiene la esperanza de que esto se solucione y por un tema de estabilidad familiar. Al igual, un vicepresidente de la República, nos ha pasado, también un congresista de la República, piensa también en la estabilidad política del país, que esto va a cambiar y que desde la interna podemos convencer al líder político y que esto se puede revertir. Cuando tú sales a jugar un partido, Julián, un partido de fútbol, piensas en ganar y todos somos camiseta y vamos hacia adelante. Pero cuando vemos que en el segundo tiempo el técnico nos maltrata, se queja, no es leal con nosotros, no es leal con su equipo, un momentito, dices, tú te quejas y si en la queja no te hacen caso y te siguen maltratando, te vas. Yo creo que esto ha pasado con muchos, ha habido cierto soporte hasta cierto grado y hasta cierto tiempo, pero llega un límite en que dices, mejor me voy, ¿no? Estuve la semana pasada conversando con Juan Pari y Esther Saavedra, quienes se fueron también del partido de gobierno para conformar esta nueva bancada que se llama Dignidad y Democracia, que además fue bastante ninguneada y ahora tiene un grupo de parlamentarios interesantes, sí, efectivamente. Y me dijeron que se venían más bajas en Gana Perú. ¿Qué sabe usted de eso? Es una posibilidad. Lamentablemente no hay conducción en la bancada, no hay conducción dentro del Partido Nacionalista. Fíjate que a mí me daría hasta lástima como líder de un partido político decir no me enteré, ¿no? Cuando el cargo de la renuncia tiene más de un mes. Entonces, si en un partido político el cargo nada más y nada menos que la vicepresidenta y congresista de la República ha dado vueltas y no saben ni la presidenta ni el presidente de la República saben de esta renuncia, entonces estamos hablando de un partido, de una especie de combi, de una combi electoral, ¿no es cierto? Y no de un partido institucional. Y eso da mucha pena, ¿no? Sí, pero también podría darse otra lectura, ¿no? Por un lado, los que coinciden con su visión de sí, efectivamente, esto es un desorden, aquí no se cumplieron las promesas que nos hizo el presidente de la República, pero por el otro está el hecho de que el 8 de octubre venció el plazo para todos aquellos que deseen dejar sus camisetas para cambiar y postular en los próximos comicios 2016, y muchos consideran que los que se han ido o se han dejado votar son traidores. Mira, el 4, y esto que la gente lo sepa muy bien, el 4 de octubre de este año, 2015, domingo, el diario El Comercio, discúlpame por el cherry, publicó una nota en la que decía que el vocero del Partido Nacionalista iba a evaluar o estaba evaluando la permanencia de Marisol Espinosa por sus continuas discrepancias. O sea, ya el vocero el 4 de octubre estaba
emitiendo pullas contra la vicepresidenta de la República y congresista, que además es fundadora y que seguramente tiene mucho más tiempo que él. Por lo tanto, pudieron agotarla como, según usted manifiesta, hicieron en su caso y con Zenaida Uribe, sin embargo esperaron a que sea ella la que renunciara. ¿Por qué con unos utilizaron supuestamente una estrategia y con otros un mecanismo diferente? Porque como dice pues el padre del señor Ollanta, al cual le tengo mucho aprecio, que sí es Humala, no hay norte, no conocen el sur, el este, el oriente, ni el occidente, ni el oeste, ¿no es cierto? O sea, no hay brújula. Entonces suceden estas cosas. Y además nos hemos dado cuenta, Juliana, sobre todo en los últimos, en mi caso particular en el último año, que se manejan las cosas de manera visceral. Fíjate, hace 4 años, cuando comenzó esta aventura nacionalista, 2011, se fueron yendo 4 o 5 importantes congresistas se apreciados. Fue Díaz-Canseco, Rosa Mavila, Verónica Mendoza, sí, entre otros. ¿Sabes cuál fue la respuesta? Que a mí me llamó la atención, pero dije, de repente ha habido algo interno que yo no lo conozco. Bueno, si se dan mejor, menos gente, más claridad, ahora verdaderamente está el Partido Nacionalista de los que realmente quieren estar. O sea, hubo un rictus de soberbia. Y esa soberbia ha continuado después. ¿Y por qué usted, ante esta situación, no dijo perdón? Yo sí lo dije. No, ok, sí lo dijo, pero me refiero a lo que pudo haber sentido y motivado en ese momento una renuncia. ¿Por qué tratan así a estas personas que entraron con nosotros, que confiaron en el proyecto, que creyeron en la gran transformación y ahora que dicen que se van, le dicen chau a su casa? Díaz-Canseco, Rosa Mavila efectivamente, Rimalachín, bueno, fue otro... Dignidad y Democracia se fueron 12 con la elección de la señora Solórzano. ¿Eso no fue suficiente para Omar Chejade para decir, no, me voy ahorita? Creí que dentro del Partido Nacionalista o en la bancada nacionalista y aconsejando al presidente se podían cambiar las cosas. De repente, muy ingenuo, a lo mejor se lo dije al presidente. Fui una de las pocas personas que hablé con el presidente de la República a solas y le dije en más de una oportunidad el error que estaba cometiendo. Y le dije antes del 28 de julio, en mayo, en junio, que iba a ser un crítico leal y que iba a mantener una actitud objetiva, cosa que he mantenido en los últimos 6 meses. No lo entendieron. Quisieron mi salida, mi separación abrupta del Partido Nacionalista, además... Se la buscó también, ¿eh? Además, sin escuchar mi defensa y mis argumentos de descargo. ¿Pero usted no quería eso, señor Chejade, irse? No, porque lo consideré al presidente un amigo que más allá de las equivocaciones que estaba teniendo, consideré en su momento que estaba siendo capturado psicológicamente, y ya sabemos por quién, lo reafirmo, y pensé que eso, a través de mis consejos y mi cercanía y mis críticas en la interna y fuera de la interna también, podían hacerlo recapacitar. Lamentablemente no fue así. ¿Y ahora qué es, si no es su amigo, Ollanta? Tengo un buen recuerdo de momentos que pasamos juntos antes de que él fuera presidente de la República, que creo que fue nuestra mejor época como personas, como amigos. Cuando era su abogado también. Cuando era su abogado, y después también. Sin embargo, creo yo que se ha dejado capturar. Yo espero que él en algún momento reaccione y sea rescatado, ¿no? ¿No se arrepiente de haberlo defendido en un caso tan espinoso como el de Madre Mía? No, porque considero que era una denuncia política, una persecución política en ese momento y que las pruebas señalaban y señalan que era inocente, ¿no? Bueno, lo mismo podría decir en todo caso Daniel Urresti, ¿no? Bueno, son casos distintos, ¿no? No, obviamente son casos distintos. Estamos hablando de 2 situaciones diferentes, en 2 contextos diferentes. Fíjate que hay una señora que lo está acusando hasta de violación, Sí, ¿no? sí, claro que sí. De hecho que sí. No debería de ser precandidato, ¿no? No solamente no debería ser precandidato. Cuando Ollanta todavía no era candidato a la presidencia por segunda vez, el 2011, y cuando el 2009, 2008, 2010 que lo defendí, todavía tenía el proceso judicial de Madre Mía, siempre me comentó, si yo no soy absuelto de manera definitiva en el Poder Judicial, yo no puedo postular a la elección del 2011. Se lo absolvió, se archivó su proceso y recién pudo postular el 2011 cuando no tenía ningún proceso judicial abierto. Usted, más allá de ser congresista, es abogado también y ha sido procurador del Estado. ¿Qué opinión le merece lo que está pasando con la procuradora de lavado de activos, Julia Príncipe? Me parece que se ha cometido contra ella un exceso y te voy a explicar, si me das un minuto, por qué. Esa ley que el señor ministro de Justicia está invocando es una ley inconstitucional. Es una norma. Es una norma, es un decreto. Así es. Es un decreto inconstitucional que fue elaborado en la época aprista a raíz justamente contra nosotros. Te voy a explicar por qué. Es cierto que la Procuraduría ad hoc Anticorrupción en el caso Fujimori y Montesinos durante muchos años agarró una fuerza importante y un protagonismo importante en bien del país y en bien del tema anticorrupción y el tema de los derechos humanos. Entonces salía a declarar Vargas Valdivia, Ugaz, Briceño, Maldonado,
modestamente este servidor Chejade. Entonces, es cierto que sobre todo en la época del gobierno aprista causó cierta incomodidad. Te voy a decir por qué. Porque legítimamente el gobierno aprista, en pleno proceso de extradición del señor Fujimori, había hecho una alianza en el Congreso con el fujimorismo que le daba mayoría. Entonces, que un procurador como Omar Chejade salga a declarar sobre temas de Fujimori, alentando la extradición de Fujimori, causaba pues escozor. Entonces, había una alianza con el fujimorismo que le decía, oiga, controla a Chejade, controla a los demás procuradores. Ok, sin embargo, Julia Príncipe, por ejemplo, que claro, no veían temas de corrupción, sino siempre de lavado de activos. En esa época, en el gobierno de Alan García, ella manifiesta que no pedía autorización para declarar. En algún momento, tal como figuran en estas cartas a Guiguren y a Rosario Fernández, lo que ella decía es, por favor, autorícenme salir a dar una entrevista como personaje que soy, porque es una procuradora del Estado, para defender mi honra, mi honor, porque me están diciendo de todo los integrantes de la red Orellana a través de los medios que manejaban y que ya todos sabemos cuáles son. 20 segundos más para terminar, Lidia, y te contesto lo otro. Entonces, a raíz de esas salidas públicas que teníamos en los medios de comunicación, que sirvieron también para el tema de extradición de Fujimori, entre otras cosas, el gobierno aprista elabora este decreto ley al poco tiempo que nosotros salimos de la Procuraduría con éxito con la extradición de Fujimori, cuando en julio del 2008. Muy bien, este decreto es inaplicable, aparte de inconstitucional. Te voy a decir por qué. ¿Tú te imaginas un procurador, un abogado de la Procuraduría, saliendo de un proceso judicial, de una audiencia, de un juicio, con los medios de comunicación en ese momento, decirle a los medios, no voy a declarar, voy a llamar al ministro para que me dé autorización, y también a los funcionarios de la Defensa Judicial del Estado? No lo va a encontrar, la noticia se cae, y obviamente es noticia un periódico de ayer, como decía Héctor Lavoe en su canción. Evidentemente es inconstitucional. Entonces uno dice, oiga, cuando hay que golpear a los opositores, entonces no hay problema que los procuradores salgan, ¿no es cierto? Y que declaren en contra. O cuando hay que legítimamente declarar contra temas de la mafia. Pero cuando hay que tener cierta preocupación o dentro de su trabajo, derecho de investigar a determinada persona ligada al gobierno, entonces es una intromisión. Bueno, pero Salas, por ejemplo, en el caso Martín Belaúnde del Ocio, fue muy directo y muy claro. Por supuesto que generó bastante malestar en Palacio de Gobierno, pero nadie le mandó una carta diciendo usted no puede declarar a Salas, o al menos no lo ha dicho. Por eso, porque evidentemente en el caso de Martín Belaúnde del Ocio... Ok, pero el decreto ya estaba, ¿no?, en vigencia desde el año 2008, y un decreto no puede pasar por encima de la Carta Magna, que es la Constitución. Por eso te digo que es inconstitucional. ¿Qué me dice entonces de este reglamento que ha sido modificado del Tribunal Constitucional, que ahora requiere solamente de 4 votos, ya no de 5, para ciertas decisiones? Bueno, ese es otro tema que yo, la verdad, no quiero ser suspicaz. Probablemente tengan otras motivaciones, y yo no quiero pensar que por la primera dama se haya cambiado un reglamento, porque así como la puede favorecer, también la puede perjudicar, eso no lo sabemos. Bueno, ella está bastante perjudicada por el hecho de haber sido denunciada y tener, si no me equivoco, hasta 12 procesos. Creo que dijo 12 Eduardo Roy Gates, quien estuvo con nosotros, el abogado, la semana pasada. Entre ellos que obra el expediente en la Fiscalía del Callao por el supuesto delito de contrabando, por no haber declarado todos los artículos que trajo por un valor de hasta $38.000 y que compró con la tarjeta de la mía, de Rocío Calderón. Y cosa que nosotros no sabíamos, ¿no? O sea, todo el Perú no sabía. Cuando a la señora Heredia se le abre una investigación en enero de este año, sí, y yo fui el primero en decir, hay un apresuramiento por parte del fiscal, se está reabriendo un proceso de investigación en el Ministerio Público cuando no hay pruebas ni indicios nuevos. Y creo yo decía que por un tema periodístico, un artículo periodístico, una columna periodística de un diario, creo que Expreso, no se puede reabrir una investigación violando la cosa decidida, el principio de la cosa decidida, y vulnerando la seguridad jurídica. Sin embargo, eso fue en enero-febrero, pero a partir de abril o mayo han empezado evidentemente a relucir nuevos indicios y nuevas pruebas que nosotros no sabíamos. Por ejemplo, la transferencia de Venezuela de Caixamac. Yo como abogado, mi querida Juliana, yo no sabía. O sea, cuando le pregunté al presidente el año 2008, 2009, 2010 y a la señora Heredia, ellos no me dijeron absolutamente nada. Bueno, pero lo que ellos ahora manifiestan es, por último, si ese dinero ingresó, fue en un momento donde el partido ni siquiera estaba formalizado como para tener... Nunca se supo nada, y siempre negaron de que hubiese habido un aporte venezolano. Y hubo uno, legal o no, pero hubo uno. Bueno, todo eso en realidad se podría y las tarjetas, aclarar, y las agendas, son cosas que nosotros no sabíamos. Y quizás nunca sepamos la verdad, porque todo eso podría ser contrarrestado, esos elementos, esas pruebas, con lo que está escrito en estas 4
supuestas agendas de la primera dama y la única manera de saber si esto puede ser utilizado para comparar es a través de pericias grafotécnicas. La Fiscalía ya solicitó y ha nombrado 2 peritos. La Procuradora Julia Príncipe ha ofrecido a 2 de parte. Estamos hablando de 4. Pero claro, con un buen abogado, Nadine Heredia lo que puede decir, no, señores, estas pruebas han sido obtenidas de manera ilegal, por lo tanto no proceden en la investigación. Sí, pero eso ya quedó zanjado con el principio de ponderación de intereses. Te acordarás que hace mucho tiempo, cuando el presidente de la Suprema Corte en esa época habló de la prueba prohibida en los casos de los Vladivideos, se dilucidó a través de una resolución del Tribunal Constitucional cuando se decía que el principio de ponderación de intereses zanjaba el tema, es decir, qué bien jurídico pesa más, o una simple sustracción, o cuando está de por medio lavado de activos, tráfico de influencias, bueno, y los petroaudios. Por eso te digo. Entonces, creo yo, pero los Vladivideos quedaron en pie y fueron condenados muchísimas personas justamente por esos videos que fueron hurtados. ¿Qué cree que pase con el futuro político si es que lo llegasen a tener de Nadine Heredia y Ollantumala? Ollantumala y Nadine Heredia, el orden de los factores no altera el producto. Mira, en política, Juliana, no existen cadáveres. Sin embargo, creo yo que ellos deben cambiar un poco la actitud. Ha habido bastante soberbia por parte, sobre todo de la primera dama. Esto ha acarreado al presidente. Yo nunca lo había visto con estas actitudes, sinceramente. Yo siempre lo veía con un hombre bueno, con un hombre mesurado, prudente, bonachón, y por eso hubo una química entre ambos, ¿no? Sin embargo, con el tiempo he visto ciertos cambios dentro de su personalidad que me llevan a pensar que lamentablemente la señora primera dama lo ha llevado de alguna manera con este secuestro psicológico a cambiarle la actitud, a cambiarle el chip. Todo parece indicar que el 2016 para el Partido Nacionalista, llámese Ollanta, llámese Nadine, ya fue, pero en el 2021 quizás otra vez la memoria de los peruanos nos falle, ¿no? Como ya nos ha pasado. Seguramente tendrán que pasar por una investigación del Ministerio Público en el caso de la señora Nadine. Y en todo caso, si sale bien librada, bienvenida otra vez al ruedo político, ¿no? El 2021. ¿Y a usted lo han invitado ya de alguna otra agrupación? No, yo he manifestado, bueno, me han invitado, sí. ¿Ah, se lo han invitado? ¿De dónde? Bueno, Perú Posible, Dignidad y Democracia, y les agradezco a todos. Unión Regional. Ah, está recontra solicitado. Acción Popular, se lo agradezco a Vitocho. Está de galán de barrio usted. ¿Ah? Pero he dicho que no voy a postular a la reelección parlamentaria, y no solamente eso, sino que no voy a pasar a ninguna bancada, me quedo solo. Ingresé por un partido, que es el nacionalista. No me quieren por mis constantes o últimas discrepancias legítimas. Y bueno, muy bien, me iré solo. O sea, yo no me voy a pasar a ninguna bancada, no tengo ningún cálculo político. A ver, le voy a hacer una última pregunta. De repente, con su respuesta, lo van a querer todavía menos o quizás se logre congraciar alguito. A ver. ¿Qué me dice de el caso Adrián Sen? ¿Lo deberían de censurar? Cateriano lo ha respaldado totalmente, ¿ah? Fíjate, yo creo que ha cometido excesos el ministro de Justicia, Adrián Sen. Probablemente por ser más papista que el Papa o quedar bien con el presidente de la República. Él ha sido un procurador del Ministerio de Defensa, entonces parece que tiene una especie de mano militar. Toda su vida o gran parte de su vida la ha dedicado a ser defensor del Ministerio de Defensa. Entonces parece que eso lo ha contagiado. Sin embargo, llevar a esto a una censura me parece un poco exagerado. Hay que evaluarlo de todas maneras, ¿no? Y yo creo que si él pidiese disculpas, yo creo que si él de alguna manera tuviese un rictus de decir, bueno, me equivoqué, me excedí, les pido disculpas a la nación, pudiera ser disculpado. Ojalá que en estos 3 días que faltan pudiera tener ese gesto, ¿no? Yo creo que eso que acaba de decir Ollantumala le ha venido bien. ¿Cuál? Va a reconsiderar el presidente de la República si vuelve a ser su amigo o no. Con esto que acaba de decir. Yo la verdad, Juliana, no tengo nada contra el presidente Ollanta. A pesar de todo, le tengo bastante afecto. Yo espero que recapacite, yo espero que se libere finalmente del secuestro psicológico por el cual él está pasando y se acaben pues las jefas, ¿no? Y él pueda de alguna manera en esos últimos 9 meses que tiene como presidente de la República, como le falta en su mandato, pueda liderar a la nación, pueda ser el jefe de Estado que todos esperamos de él y pueda conducir la transferencia o la transición democrática de manera equilibrada, por el bien del país y por el bien de la institucionalidad del país, evidentemente. Yo creo que eso es lo que corresponde a un jefe de Estado y a un estadista. Y por el bien del Perú, exhortamos al presidente de la República que vuelva a tomar
el liderazgo que todos nosotros apostamos por él. Muchas gracias por haber venido, Gracias, señor Juliana. Chejade. Nos vamos a una pausa comercial y regreso con la periodista Paola Ugaz, quien fue colaboradora de Pedro Salinas para este libro que se llama Mitad monjes, mitad soldados. Ayer el programa Cuarto Poder presentó un informe que habla justamente acerca del contenido de esta nueva entrega de Salinas y que es realmente escandaloso porque habla de testimonios de lo que exintegrantes del sodalicio revelan. Ellos acusan al fundador de esta agrupación, esta comunidad religiosa, de haberlos agredido sexualmente. Regreso con Paola Ugaz.